La libertad, derecho y propiedad es, según Felipe Schomburg, una investigación acerca de cómo la tradición crítica, representada por Kant y Fichte, se apropia y desarrolla el topos ius naturalista del derecho de propiedad. Es un detallado análisis comparativo de la filosofía del derecho de Kant y Fichte a partir de las divergencias radicales entre ambos filósofos acerca de la figura jurídica de la apropiación arbitraria y precontractual de objetos en el mundo sensible, mientras Kant reconoce la existencia de un derecho natural de propiedad anterior a todo contrato. Finch entiende que solo se puede hablar de propiedad individual cuando la misma ha sido legitimada por medio del contrato social. El punto central de la divergencia entre la filosofía del derecho de Kant y Finch, sus concepciones de la propiedad y de sus derechos a la misma. Esta diferencia se vuelve aún más significativa cuando el autor la analiza en el caso de la relación entre Estado e individuo, mientras que para Kant los individuos tienen la libertad para adquirir propiedades y el Estado debe limitarse a dar garantías de que esta praxis se realice conforme a derecho. Para Finch, el individuo posee naturalmente el derecho de exigir al Estado la propiedad, lo cual transforma el sentido del Estado ubicándolo en una especie de entrelumbricán donde lo moral y lo político acaban por confundirse. Tal como sostiene el autor, Kant le reconoce a la posesión de bienes anteriores el contrato social un estatus legal que Finch le niega. De allí que, como afirma Schomburg, el autor, es Kant encontraremos una teoría sobre el derecho de propiedad, mientras que Finch una teoría de derecho a la propiedad. La explicitación y tematización de esta discrepancia fundamental a lo largo del libro permite que las diferencias y similitudes entre ambas concepciones del derecho y la libertad aparezcan con tal claridad. La filosofía del derecho de Kant es reconstruida a partir de la metafísica de las costumbres, del manuscrito de preparación para este escrito y del célebre sobre el dicho «esto puede ser correcto en la teoría, pero no vale la práctica». Para la exposición de la filosofía del derecho de Fichte, el autor se ha valido de los escritos sobre metafísica, moral, derecho y economía política publicados entre 1794 y 1801, fundamento del derecho natural a partir de los principios de la doctrina de la ciencia, fundamento de toda la doctrina de la ciencia, sistema de las costumbres y el estado comercial cerrado. El autor se ha valido además de la literatura secundaria más relevante como también del aporte de filósofos y teóricos del derecho en general. Todo esto enriquece la exposición, sobre todo en aquellos casos en que Schomburg contrapone su lectura a las corrientes contemporáneas de la filosofía del derecho, como en el caso de la discusión con corrientes anglosajonas actuales acerca del concepto inflacionario de propiedad de Fichte y la nivelación de derechos personales y reales que se deducen del mismo. Ambas concepciones del derecho evidencian una cierta tensión entre moral y derecho. Schomburg-Auger muestra cómo la doctrina kantiana de la propiedad es deudora de la idea kantiana de un derecho anterior al derecho positivo, que Kant llama derecho subjetivo o derecho en sentido de facultad moral. El autor, sin embargo, no reduce su análisis a la clásica oposición entre moral sin más y derecho y sin más, sino que analiza la relación entre moral y derecho en figuras tales como la del derecho subjetivo de exigir a otros que también cumplan con el derecho. El tratamiento que el autor da al Bundesbeamf es exhaustivo en lo que se refiere a la posición del propio Kant como la de distintos comentadores. Digno de rescatar es la solución que el autor propone al problema en las interpretaciones del kantiano, a saber, analizar este motivo en cuanto dispositivo para excluir la personalidad
del tráfico jurídico, o por emplear la expresión del derecho civil, del comercio humano. En el caso de Fichte, lo moral aparece fusionado con lo metafísico, tal como es de verse en su teoría del yo y del reconocimiento. Esta articulación sistemática, ausente en Kant, entre las teorías del yo y del reconocimiento y la doctrina fichtiana del derecho natural, principalmente el enlace necesario entre metafísica y derecho de propiedad, es expuesta por el autor con una claridad que no suele verse en estudios semejantes. Sin perder la neutralidad, Schumberg realiza una crítica a Fichte, ya que su postura no logra profundizar en los problemas del derecho. Se puede ver en la teoría de la economía política realizada por Fichte, la cual es enfocada en los principios de la doctrina y evita con esto explicar los conflictos propios que surgen del derecho, como puede ser el derecho de propiedad, y ofrecer alguna alternativa a estos. Por el contrario, crea un mundo donde estos problemas están ausentes. Schumberg introduce el Estado comercial cerrado, vincula el GNR y el rol que juega la figura de casa en cuanto es una propiedad ajena al Estado. Por otro lado, la casa para Fichte es una propiedad reconocida por la comunidad, pero ajena al contrato de GNR. El libro de Schumberg constituye sin duda alguna un aporte significativo para el estudio comparativo de las filosofías del derecho de Kant y Fichte. El trabajo de Schumberg-Auger es una excelente introducción a ambas concepciones del derecho. Ofrece además un marco de referencia, me atrevo a decir obligatorio, para próximas investigaciones, y muestra también de manera convincente el método en que ambas filosofías pueden contribuir al establecimiento de un punto de vista crítico para analizar los debates contemporáneos sobre filosofía del derecho. A pesar de la considerable cantidad de estudios comparativos que existen sobre Kant y Fichte, sus concepciones acerca del derecho siguen siendo un tópico casi inexplorado en la literatura especializada. En este sentido, el libro de Philippe Schumberg, Libertad, Derecho y Propiedad, viene a llenar un vacío en la literatura especializada, no solo en español, sino también a nivel internacional. Kant desarrolla un naturalismo basado en la finalidad de la naturaleza. Esta contiene unas leyes universales e imprime esas leyes en el curso de la historia. De aquí se deriva luego el concepto de astucia de la razón. Después, Kant matizaría esta idea en la crítica del juicio. Por otro lado, en su concepción del estado de naturaleza, base de la reflexión y un naturalista moderna, Kant se separa de sus antecesores e incluye el propio Rousseau. Elimina los elementos empíricos, conservación propia, egoísmo, caída de la propiedad privada, degeneración del hombre social, y se queda solo con los elementos racionales. El estado de naturaleza es un estado en que reina la ausencia del derecho, pero no la injusticia, puesto que no hay justicia, orden legal de resistencia de los obstáculos de la libertad de acción. No hay injusticia, obstáculos a la libertad de acción. Por tanto, la injusticia solo se da en un orden civil, base legal del derecho privado. Así pues, los dos elementos del Estado y la naturaleza son la libertad de acción y la comunidad del espacio vital de los hombres. Esto lleva a un riesgo de conflicto con los semejantes. Por eso, a esto se le llama una situación estado de guerra latente. He aquí la concepción propia del estado de naturaleza de Kant, a diferencia del estado de guerra de Hobbes y el estado de bondad natural y felicidad de Rousseau. Como el estado de naturaleza no permite realizar la libertad de acción social, hay una exigencia moral del imperativo categórico que se abandone al estado natural y se funde el estado civil. Es decir, el bien sin restricciones, metacrítico, ético y jurídico que se concreta en la libertad de la voluntad o buena voluntad desde el punto de vista ético. Tiene una aplicación en el campo jurídico como libertad de arbitrio, libertad de acción o justicia política. Así pues, la libertad y el imperativo categórico llevan al hombre a la construcción de sociedades civiles, a la creación de los estados.
Y esto evidentemente no quiere decir que todas las teorías contractualistas estén fundadas sobre una petición de principio. Quiere decir tan solo que desde el punto de vista de una filosofía trascendental del derecho, como la de Kant o la de Fichte, la fundamentación convencional de las normas y de los derechos individuales incurre en una petición de principio.